Primero que estoy súper agradecido de estar acá en el simposio, o sea, encantado. Es la primera vez que vengo al italiano. Yo me formé como cardiólogo en fundación, pero bueno, así que para mí es un verdadero placer. Así que bueno, voy a hablar un poco sobre genética cardiovascular, pasado, presente y futuro. Me suelo mover mucho en las presentaciones. Voy a tratar de no decir tacos, como dicen en España, que son malas palabras. Pero bueno, lo que propongo hacer es un camino un poco por cómo manejábamos los pacientes en el pasado, en el presente y en el futuro. O sea, voy a usar un caso de una familia con miocardiopatía hipertrófica y vamos a ir pasando y viendo algunas cosas para hablar sobre el pasado, el presente y el futuro de la genética cardiovascular. Bueno, a ver cuál es el láser. Bueno, no importa. Es una señora Sara. ¿Sí, a ver? Vale. Sara, 45 años, disnea de esfuerzo, clase funcional 3, un síncope de esfuerzo, soplo sistólico, le hacen un electro en ese momento. Estamos hablando del mediado de los 80, fines de los 80. Tenía ese electro con esas T negativas, claramente signos de hipertrofia ventricular izquierda. Este eco, que no sé si es de finales de los 80 por la calidad, porque probablemente es de bastante buena calidad, pero bueno, una hipertrofia septal asimétrica, claramente. No tiene color. No sé si estaban disponibles todavía los eco con color, pero bueno, se observa claramente un movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, se diagnostica una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ya existía el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica obstructiva a mediados de los 80, ya había betabloqueantes y disopiramida, a los que tiene mala respuesta, la señora evoluciona mal, como conceptos importantes, y voy a usar mucho de la charla de Rocío para remarcar algunos conceptos, no le hacen árbol familiar. En ese momento se sabía que la hipertrófica tenía un componente familiar, pero no era tan habitual hacerlos como ahora. No evalúan a los familiares de primer grado. La miectomía prácticamente no existía, o sea, sí existía porque ya se había descrito cerca de los 70, pero en Argentina no estaba disponible, la mortalidad quirúrgica era alta, el desfibrilador todavía en miocardiopatía hipertrófica no se usaba, y la señora se muere súbitamente a los 47 años, una muerte súbita, seguida de muerte, de verdad. Y fallece. Y en síntesis podría haber terminado aquí el caso. Un poco para repasar todo esto, en el 58 se describe por primera vez la miocardiopatía hipertrófica, se reconoce que tiene un componente familiar y que hay cierta agregación familiar, pero bueno, todavía no se hablaba de que tenía un componente probablemente genético. Miectomía septal, el eco, el CDI en la hipertrófica. La primera guía hipertrófica sale en el 2003. 15 años después de lo que le pasó a esta señora, que es cuando empiezan, y el CDI se empieza a utilizar en prevención secundaria en hipertrófica a mediados de los 90, 1995-96 en prevención secundaria, y en primaria recién a partir del año 2000. Si le hubiésemos hecho un score de riesgo, 6.9, alto riesgo, probablemente hoy esta señora hubiese recibido un desfibrilador implantable. Pero ¿qué es lo que creo? Y Rocío ya lo dijo, que es lo que más falló en este caso, en esa época. No se hizo un árbol familiar. ¿Por qué? Porque si tenemos un componente genético, lo primero que tenemos que hacer es un árbol familiar. Esta es una diapositiva vieja que yo uso como por lejos la forma más frecuente es la autosómica dominante en miocardiopatía hipertrófica. Entonces, si nosotros tenemos una consulta de cardiopatías familiares, no podemos no hacer un árbol familiar. Y en ese momento se podría haber hecho, porque a pesar de que no se sabía todavía cuál era la causa, deberíamos haber investigado a los familiares. Siempre quise poner esta diapositiva, porque el señor de la izquierda, que es Charles Darwin, para mí la teoría de la selección natural, de la evolución de las especies, es una de las teorías más impresionantes que se han hecho, probablemente igual que la de la relatividad o la gravedad. Pero bueno, piensen que cuando él describe el origen y la evolución de las especies, todavía no se hablaba de genética. Y el que está a la derecha, que es Mendel, fue en el 58 lo de Darwin y cerca del 70 lo de Mendel, que describe por primera vez la herencia en sus trabajos de guisantes. La herencia autosómica dominante, recesiva, haciendo trabajos con plantas. Pero fíjense que si nosotros, y estos dos conceptos van muy de la mano, porque fíjense que cuando Darwin describe la selección natural todavía no sabía nada de genética ni de herencia, y cuando Mendel describe la herencia todavía no sabíamos qué eran los genes, que se describen casi 50 años más tarde. Recién en 1905-1909 se usa el término genética y se utiliza el concepto de gen como una unidad que va a transferir algo. Pero fíjense que también hasta el 53 no supimos que el ADN era doble cadena, donde empieza a cerrar lo de dominante y recesivo que planteaba Mendel. Y en el 90
después que la señora le pasó la muerte súbita, es cuando por primera vez se describe un gen asociado a miocardiopatía hipertrófica. Un poco para que tengamos lo que fue el pasado y cómo fue evolucionando todo. Este parece un caso diferente, pero está relacionado con el anterior. Josefina, 50 años, la madre, se muere súbitamente a los 47, es la señora que se murió a mediados de los 90, a la que no se le hizo árbol familiar. A ella la diagnostican a los 45. Septum de 25, algo de realce a nivel septal, 90 milímetros de mercurio, obstructiva. En el Holter, no taquicardia ventricular, no síncope. Y estaba sintomática también en clase funcional 2-3, sin tolerar beta bloqueantes ni disopiramida. 4.89, el score de riesgo de muerte súbita de hipertrófica. Ahí en el límite. No me voy a mojar para ver qué tienen que hacer, eso se lo dejo a los clínicos, yo hago genética. Pero bueno, en este caso sí, ya ahora, consulta de cardiopatías familiares, Rocío se hace el árbol familiar, como se debe. Y si empezamos a ver, este es el probando, que ahora tiene 50 años, la madre que se había muerto en realidad a los 47, se había diagnosticado a los 45. Se ven los familiares de primer grado, un hermano de 47 años afectado, un hermano que, bueno, tiene 43 no afectado, y se ve a la hija también, que tiene 30 años, un electro con T negativas de B4-B6 y un eco con un septum de 11 milímetros. Voy a hablar en un poco de cómo medir la hipertrófica y si hay que indexarla o no. No sé la superficie corporal de esta chica, pero 11 milímetros puede ser bastante importante para alguien de 30 años. Por eso le pusimos el signo de interrogación como si podría estar afectada. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué nosotros haríamos un estudio genético en esta familia? Ya lo dijo Rocío hoy, pero bueno, esta es una diapositiva muy vieja, la pongo desde 2014 esta diapositiva y la sigo usando. Es donde divido las causas por las que yo le diría un estudio genético a un paciente o en realidad a una familia, porque en este caso tenemos una familia. Diagnóstico, identificar la causa de la enfermedad, cribado familiar, el seguimiento y la gestión de la familia. Vamos a hablar algo de pronóstico y si nos permite tomar decisiones terapéuticas y por supuesto, pero ya alejado, no dentro de lo que es lo que se usa para consejo genético e investigación. Todo esto lo vamos a usar para dar consejo genético, es decir, decirle a la familia y al paciente cuál es su riesgo, qué puede hacer, qué va a pasar cuando tenga hijos, todo lo que los pacientes quieren saber. Para mí la guía del 2023 de miocardiopatía fue un cambio de paradigma súper importante. Para mí es un hito dentro de lo que es la genética cardiovascular, porque a pesar de que describen todas las cosas que uno debería hacer, y describen entrar por el fenotipo y caracterizan una serie de fenotipos, lo que dicen es que siempre hay que llegar al diagnóstico etiológico, dentro del cual está el test genético. Pero para mí el concepto más importante que hay es que si nosotros hablamos de miocardiopatía hipertrófica o dilatada o no dilatada del ventrículo izquierdo o lo que sea, eso no es un diagnóstico etiológico. Es una descripción fenotípica. Y hasta que no llegamos, lo que dice esta guía es que tenemos que llegar al diagnóstico etiológico, ya sea haciendo otros métodos complementarios, ver si es una amiloidosis, ver si tiene un componente genético, pero esto es una descripción fenotípica. Lo mismo pasa con un montón de patologías, inclusive o canalopatías o ortopatías. Otra diapositiva vieja, donde pongo todas estas enfermedades cardíacas hereditarias y los hallazgos comunes. Heterogéneas, hereditarias, aumenta el riesgo de muerte súbita, ya lo dijo Rocío. Me vas a entrar en heterogéneas. Heterogéneas desde el punto de vista fenotípico. A veces se parecen mucho, pero la causa no es la misma. Ya lo decían en la charla de hoy, hay causas de hipertrofia ventricular izquierda y no todas son sarcoméricas hipertróficas, hay otras causas. Y también son muy heterogéneas, esto también es una imagen muy antigua, que hice, no me acuerdo para cuándo, pero en realidad estoy poniendo las miocardiopatías y los genes que producen miocardiopatías. Ese mundo ideal en el que nosotros nos gustaría que un gen produzca un solo fenotipo no existe. Un gen produce muchos fenotipos y a la vez un fenotipo está producido por muchos genes. Con lo cual, esta es otra de las características que hace complejo, bueno, complejo sí, que tiene su complejidad y cada vez se complejiza un poco más. El segundo concepto importante, que es que todo lo que nosotros veamos en las guías, en el manejo de las familias, en todo lo que hagamos, se basa en el señor de los guisantes, en la enfermedad monogénica mendeliana. Una mutación en un gen puede producir un fenotipo. Y yo actúo o manejo a la familia en base a esa mutación, a ese gen. Pero se basan en este modelo mendeliano
monogénico. ¿De qué nos sirve esto? De que si yo identifico, ya lo dijo Rocío, una mutación causal en la familia, eso me va a servir para manejar a la familia. ¿Por qué? Si la mutación es patogénica, probablemente patogénica, y explica el fenotipo de mi paciente, le voy a pedir esa misma mutación a los familiares de primer grado y solo voy a seguir a los que son portadores, que están en riesgo de desarrollar el fenotipo, y voy a dar de alta a los no portadores. Esto me lo hizo ChatGPT, pero me gustó. Me gustó porque dice que esto es costo efectivo. Y es costo efectivo y justo marcó, vamos a suponer que el de arriba es el probando, el signo pesos y abajo pesos. Esto es costo efectivo porque permite ahorrar dinero, porque vos no vas a tener que seguir un paciente que es negativo 25 o 30 años para ver si desarrolla el fenotipo, lo das de alta. Y después que nosotros invertimos en el probando al que le hacemos un test genético más amplio, donde le vamos a pedir un panel muy grande de genes para ver cuál es la causa, pero después cuando identificamos la mutación y vamos a los familiares solo tenemos que hacerle un Sanger, que es muchísimo más barato. O sea, invertimos en el caso índice, todo el mundo piensa que esto es gastar dinero, yo creo que no, creo que es una inversión para la familia, después podemos seleccionar familias, y un poco para mostrarles cómo han disminuido los costes. Y si nosotros vamos a los primeros métodos de secuenciación, en el 77 el Sanger, lo que gastamos para secuenciar todo el genoma humano, se gastaron $3.000 millones y estuvimos del 90 al 2003, 13 años, usando Sanger para secuenciar el genoma. Hoy estamos haciendo un genoma a menos de 1.000 euros en menos de un día. O sea, esa es la capacidad de secuenciación y cómo ha aumentado la capacidad de secuenciación. Y ya estamos en lo que se llama secuenciación de tercera generación de lecturas largas, que es mucho más eficiente. O sea, la secuenciación es un commodity que va a seguir bajando y al final lo importante va a ser cómo interpretamos todos esos datos de secuenciación, los que estamos de este lado. El gran desafío no va a ser si secuenciamos o no, sino es cómo hacemos esa interpretación de datos. Volvemos al caso. La señora, en este caso, que la madre había muerto súbitamente, por supuesto se le hace un estudio genético, se detecta esta variante en MHC7. Arginina 403GLN es un cambio misén, cambio un aminoácido por otro. Esta fue la primera mutación que se describió cuando veíamos en el 90 asociada a miocardiopatía hipertrófica. Se describió en el 90, primero por desequilibrio de ligamiento se vieron dos genes que podían ser, MHC6 y MHC7, alfa y beta miosina, estaban entre los dos y finalmente, con una gran familia, se detecta que la beta-miosina era el gen y la mutación la que acabamos de describir. Acá tenemos el árbol. Ahora ya tiene diagnóstico etiológico esta señora. Ya sabemos que tiene una mutación causal que produce miocardiopatía hipertrófica. Fuimos y evaluamos a los familiares de primer grado. El 3,5 negativo se puede dar de alta. No solo se puede dar de alta, yo ya me olvido también de los hijos y de esta rama de la familia. La corto aquí. Él es portador, lo tendré que seguir, estratificar el riesgo, etc. De sus hijos tenemos un negativo, que también lo damos de alta, los 20 años. Y tenemos un portador de 17 años que hasta acá está asintomático y no tiene hipertrófica y está, vamos a llamarle sano. La hija de la señora, la que tenía las T negativas y el septum, es portadora de la mutación. La pregunta es, ¿este va a desarrollar sí o sí miocardiopatía hipertrófica? Bueno, no siempre. La penetrancia de la hipertrófica puede ser incompleta, depende un poco del patrón de herencia, en este caso es autosómico dominante, la expresividad es variable, pero cuanto más sabemos de una mutación y de un gen y de cómo se expresa, más probable es que nosotros podamos decir qué va a pasar o cuál es el curso más o menos normal en la familia. En este caso, en esta mutación de la que hay mucha información, es bastante probable que desarrolle miocardiopatía hipertrófica en algún momento de su vida porque no es una mutación de las más benignas. Si pasamos a pronóstico, no hablamos de fenocopias, pero por ejemplo esta es la enfermedad de Danon. Mutaciones en LAM2, ligada a X, una enfermedad muy severa, los hombres mucho más precoces y severos que las mujeres, es una glucogenosis, a veces tienen trastornos de conducción, pueden tener algunas alteraciones extracardíacas, pero no siempre, especialmente las mujeres que tienen una copia normal. Pero si uno va al pronóstico, por ejemplo, de truncamientos en myosin binding en verde, que es la forma más frecuente de miocardiopatía hipertrófica sarcomérica y de Danon, fíjense que las mujeres en sobrevida van peor que los que tienen truncamientos, a pesar de que tienen una copia normal. Y fíjense en los hombres, a los 35 años la mitad tuvo un evento cardiovascular.
una muerte súbita o una falla cardíaca. Con lo cual el pronóstico es horrible. Ya saber cuál es la etiología empieza a hablar de pronóstico. Ni hablar MIH7, diferentes regiones, la región conversona, la sociedad peor pronóstica, la publicamos hace varios años, también la de troponina T, diferentes regiones, diferentes pronósticos. Entonces la pregunta es, ¿el estudio genético puede ayudar en la estratificación de riesgo de muerte súbita? Justo miocardiopatía hipertrófica no es el mejor ejemplo, pero probablemente sí. 2 mutaciones en troponina T, una que conoce Rocío porque es fundadora de Mallorca, donde estuvo, y otra que es fundadora en Galicia, y la comparación de las dos y la mortalidad, ya sea por arritmias ventriculares malignas y falla cardíaca terminal, el pronóstico es totalmente diferente. La pregunta es si esto se puede meter en un score de riesgo, miocardiopatía hipertrófica, y probablemente la respuesta sea que hoy por hoy no. Pero tal vez si yo tengo un paciente como la de recién y tengo que definir si le pongo un desfibrilador, tener una mutación como la que acabo de encontrar, que se asocia a mayor riesgo y encima tenía real resonancia, me tiró un poquito la decisión hacia un lado. Pero meterla en un score va a estar complicado. En dilatada nada que ver. En dilatada está recontra demostrado, y ya lo dijo Rocío, que el pronóstico de diferentes mutaciones y genes se asocia a mayor carga rítmica. De hecho, este es el trabajo de Puerta de Hierro de cerca de 1000 pacientes en el que demostramos por primera vez que tener un estudio genético positivo tiene más riesgo, pero dentro de los estudios genéticos para dilatada, un 35-40% están en genes de alto riesgo, o llamados genes arritmogénicos. Esto no lo inventamos nosotros. Ya en la guía, bueno, en realidad esto se publicó antes de la guía del 2022, pero en el 2022 ya ponen dentro de la estratificación de riesgo que hay genes, que variantes patogénicas en algunos genes se asocian a más riesgo. Y en el 2023 pasa lo mismo. De hecho, a la mina ya la ponen como que si vos tenés una mutación patogénica en la mina ya tenés alto riesgo y estratificás, como dijo Rocío, de acuerdo ya al gen. Esta es una guía que va a salir probablemente, espero que este año. Pero bueno, fíjense el título de la guía. Gene-Based Approach o Arrhythmogenic Cardiomyopathy. Gene-Based Approach. Empieza por el gen. De hecho, cuando vos ves a las cosas de la guía, están centradas en los genes. Y de esos genes hay por lo menos 6 que tienen sus propias calculadoras de riesgo o que vas a seguir un algoritmo diferente para estratificar el riesgo. Ya no empezás por la dilatada, empezás por el gen. Y de acuerdo al gen que tengas, ves cómo estratificás el riesgo de acuerdo a las características del paciente. Pero si nos vamos a QT, pasa algo muy parecido. En QT largo no es lo mismo tener un tipo 1, tipo 2 o tipo 3. No es lo mismo el tratamiento, la respuesta beta-bloqueantes, ganadolol, no es la misma en el 1, que es mejor que en el 2. Y en el tipo 3 ya se está hablando de poner mexiletina de primera elección. Entonces, no solo el riesgo del 3 es mayor, sino que la respuesta a algunos tratamientos es diferente. Y lo mismo, ya lo mencionó Rocío un poco en aorta, inclusive en síndrome de Marfan, diferentes mutaciones, ya sean truncamientos o cisteínas, o introducís o sacás una cisteína, tienen diferente expresión fenotípica. Y se va a los diámetros quirúrgicos de acuerdo a si es LOI10 o a qué gen tengas afectado, el diámetro quirúrgico te cambia. Porque no es lo mismo tener una mutación en un receptor beta, que es un LOI10, que en un Marfan o que en un paciente que tiene, por ejemplo, una enfermedad en Ehlers-Danlos en donde el riesgo no es tan alto. Así que volvemos a la señora. ¿Qué hacemos con el 489? Bueno, este se publicó en el 92 y ya ves que la mutación 489 está al lado de la 453, tiene mayor riesgo de muerte. Esto ya se mostraba en el 92 y hoy ya sabemos que es una variante de alto riesgo. Y un poco hablando del futuro, ¿qué es la medicina personalizada? Bueno, que nosotros ya sabemos que las mutaciones en MIH7 pueden responder mejor a los inhibidores de la miosina, que la 403 hay algún estudio funcional que dice eso, y que ya hay organoides o modelos de ratón en donde responderían bastante bien al mavacamten. Esta variante en particular, porque esta variante tiene un montón de modelos animales. Inclusive, fíjense que el título del segundo paper es R enantiómero carbedilol. Es en vez de la forma L del carbedilol, que es la que usamos, la forma R, el enantiómero. Y andaría muy bien para esta mutación. Entonces también vamos a empezar a ver en medicina personalizada que hay drogas que antes se usaban y que vamos a poder probar de esta manera para empezar a ver qué le damos a nuestros pacientes. Esto no se lo tienen que aprender, pero es simplemente un esquema de cómo ha cambiado el tratamiento. Y fíjense que hasta hace 5 años estábamos acá. No teníamos drogas específicas como el mavacamten
inhibidoras de la PCSK9, no tratábamos la amiloidosis como las tratamos ahora, y ya nos estamos moviendo para lo que es la terapia génica. Esto también es el futuro. Otra discusión es si estamos ya ahí, pero ahí es a donde vamos. Un poco de terapia génica. 3 maneras. Gene replacement. Por algún motivo hay una disfunción en el gen, un truncamiento, y yo le reemplazo el gen. Y terapias de silenciamiento o editar el genoma. En las de silenciamiento lo que hacemos es tratar de inhibir la producción de proteína por el gen de alguna manera, en general inhibiendo los ARN mensajeros. Esto ya se usa en amiloidosis. Patisiran, butriciran, inotersen son todos inhibidores aprobados que se están usando en España para el tratamiento de la amiloidosis. Se basan en esto. Y si vas a gene editing en la amiloidosis, inclusive hoy metés en una nanopartícula lipídica CRISPR-Cas9, que es una guía con una tijerita fundamentalmente, es endocitada por el hepatocito, vos podés hacer que llegue a la transtirretina y directamente editar el gen. En este caso lo único que quiero es que lo corte y que no funcione. ¿Cuál es la ventaja de editar el gen directamente? Y que tiene una consecuencia a largo plazo. Y a 3 años, y ya hay seguimiento a 6 años de este estudio pivotal, esto parece que una vez que haces la edición, mantenés niveles de transtirretina súper bajos. Súper bajos. ¿Qué pasa con esto y por qué es un poco tramposo esto? Porque la amiloidosis es una enfermedad hepática, no cardíaca. El órgano diana termina siendo el corazón, pero al final es en el hígado y es muy fácil llegar al hígado. En cambio, al corazón es muy complicado llegar a los miocardiocitos. Entonces, lo que estamos viendo es que no podemos usar nanopartículas lipídicas, tenemos que usar virus adenoasociados y esto es donde se va a trabajar un montón en los próximos años. ¿Por qué? Porque todavía son muy inmunogénicos. Estábamos súper contentos porque había una terapia para la enfermedad de Danon, ya había un fase 2 que se estaba haciendo de terapia génica en enfermedad de Danon, de reemplazo del gen, metiendo el gen en un virus adenoasociado. A mí me sorprendía porque siempre, y esto es lo que hay que tener en cuenta, estos son muy inmunogénicos estos virus. Entonces hay que inmunosuprimir a los pacientes, tienen efectos adversos, pero en este fase 2, creo que estábamos en un congreso, creo que fue en abril, pasó de esto, se murió un paciente por un síndrome de leak capilar. Esto es como cayeron las acciones y se están planteando si van a seguir con la terapia génica en PKP2 y BAC3. Entonces, en terapia génica, el gran problema hoy no es lo que podemos hacer, que podemos hacer un montón de cosas, es cómo llegamos al miocardiocito. Se va a trabajar un montón en estos vectores nuevos. Esto es algo que hacemos en el CENIC, tenemos varias líneas de terapia génica, sobre todo en ratones, porque todavía en humanos no, pero bueno, en este caso, por ejemplo, para Timen43, una mutación de arritmogénica, lo que estamos haciendo es sobreexpresar el gen actuando directamente sobre el promotor. También lo estamos haciendo con filamina C, con algunas cosas en titina, lo que parece bastante prometedor, pero hasta que no tengamos un vector que llegue bien al corazón no vamos a poder seguir avanzando. 2 palabras, Rocío ya mencionó algo acerca de esto. Vamos a suponer que la hija de la paciente quiere tener hijos. Entonces, hoy por hoy, estas son las opciones: diagnóstico preimplantacional, uso de óvulos de donante o esperma de donante, o no tener hijos o adoptarlos. La edición génica en embriones todavía no es una opción, pero bueno, tiene sus costos y desventajas, y una cosa que siempre hablábamos y comentábamos con ella, para mí es súper importante seleccionar bien en quién lo hacemos, porque también tiene sus riesgos, sus gastos, entonces tenemos que seleccionar mutaciones suficientemente severas como para hacer esto. Pero es verdad que acá cortaríamos la transmisión de la enfermedad. ¿Se acuerdan de la arginina 403-GLN, la mutación que tenía la señora de miocardiopatía hipertrófica? Bueno, hoy por hoy ya se está haciendo gene editing en ratones, y hacer gene editing ya sea una cosa que se llama base editing, editar las bases, o directamente romper el alelo donde está la mutación con CRISPR-Cas9, ha sido eficiente en ratones. Esto es un spoiler, pero parecería también que cuando esto que decía que es muy difícil llegar al corazón, en etapas fetales parece no ser tan difícil. Entonces se ha abierto un camino para empezar a hacer algo de esto en embarazadas a final del embarazo. Pero ¿qué pasa? Todo esto que hablé es Mendel, es monogénico. Tengo una mutación, me produce esto, actúo sobre la mutación. Todo lo que hago de los criterios ACMG, cómo categorizo las variantes, cómo selecciono, cómo manejo las familias, es monogénico. Sin embargo,
Es verdad que solo tenemos una variante patogénica accionable en un 40% de los casos con todas las furias miocardiopatías. ¿Qué nos estamos perdiendo? A veces duplicaciones y deleciones que no vemos, variantes en genes no codificantes o en regiones no codificantes, perdón, o nuevos genes. Algunos datos previos que tenemos, probablemente hasta 1 o 2% de los casos positivos de miocardiopatía dilatada sean debidos a grandes deleciones y duplicaciones. Si vos no lo viste en el estadio genético, te lo comés, cosa que hay que revisar. Lo mismo con intrónicas profundas, algunos trabajos previos y algunos nuestros, pero probablemente las intrónicas profundas representan 2 a 3% de los casos en hipertrófica y en dilatada. Y si vamos a nuevos genes, bueno, lo que sí vamos a ver probablemente sean nuevas asociaciones. Este es un estudio de TBX20, un nuevo gen asociado a dilatada, en donde cuando más tengamos más pacientes, fenotipemos mejor y empezamos a estudiar más a todos estos pacientes, vamos a empezar a encontrar estas relaciones que conducirá a algunos genes que no se sabía, ahora se van a asociar, por ejemplo, a dilatada. Hay otros genes como SMART6 que se asocian a trastornos de conducción y genes nuevos. MioSAP, un gen recesivo que descubrimos en CENIC, es recesivo. Solamente los pacientes que tienen los 2 alelos mutados expresan, o sea, se produce enfermedad. Buscamos en más de 300.000 pacientes en diferentes cortes. Ninguno tenía truncamientos en homocigosis y en heterocigosis simple estas variantes no son nada. Este es un gen claramente recesivo. Y si empiezan a ver un poco, en azul son los genes dominantes, cómo se ha aplanado en dilatadas esos genes, lo mismo que en hipertrófica, y desde el 2015 para arriba, los genes recesivos, por lo cual probablemente en enfermedades monogénicas, lo que vamos a empezar a ver son más genes recesivos y ya no tantos dominantes. No vamos a encontrar un gen como titina que nos explique un montón de los casos. Un gen que en un principio para hipertrófica fue recesivo, Soledad García Hernández firmaba un estudio genético de hace años en HelsingCode. Soledad García Hernández, coprimera autora, en donde demostramos que los genes en heterocigosis simple, los truncamientos en alpaca-3, se asocian a hipertrófica. Esto parece algo que no tiene mucha importancia, pero alpaca-3 hoy es el 4º gen más frecuente en miocardiopatía hipertrófica después de MIH7, myosin binding y tropomiosina. Con lo cual, probablemente empecemos a... Y solo unas palabras ya para terminar. Siempre hablamos de Mendel y de lo monogénico. Nos queda del otro lado un pedazo de la herencia que son las variantes raras, que son demasiado frecuentes para ser monogénicas. ¿Y qué pasa con esas variantes? En donde ya Mendel no juega acá. O sea, esto ya no es monogénico, es polifactorial. Un poco para ver cómo sería para mí la herencia. O sea, las variantes monogénicas son las de la izquierda y lo poligénico está a la derecha. En este trabajo que publicamos hace poco en Circulation, empezamos a ver que en realidad esto es lineal. O sea, vas desde lo poligénico hasta lo monogénico. Nos centrábamos acá nada más, pero empezamos a ver que esto parece ser bastante importante. De hecho, describimos 14 variantes oligogénicas que se asocian a hipertrófica, que explican un 5% de los casos, y que cuando vos vas desde los casos negativos, variante efecto intermedio oligogénica, monogénica, combinación de monogénica con efecto intermedio, hay como un gradiente tanto en los espesores como en esto, con lo cual esto va a explicar un porcentaje de los casos de hipertrófica. Y no me voy a meter con los de score poligénico porque esto ya sería otra cosa, pero en el futuro, como para tranquilizar un poco, bueno, lo mismo, alpaca-3 y otros genes, que los truncamientos pueden ser asociarse a enfermedad como CSRP3 y KLH-L24. Esto es de ayer porque como hay tanto lío con lo de efecto intermedio y qué vamos a hacer con estas variantes porque no sabemos cómo manejar a los pacientes, mandamos un artículo de Perspective a Circulation donde publicamos el trabajo y esto llegó ayer, entonces les quería mostrar para que vean lo que van a hacer los próximos años porque esto es de los editores de Circulation. Nos pidieron algunos cambios, pero lo que dicen es esto. Nunca ponen estas cosas, en general te dicen que tenés que hacer las correcciones y nada más. Y nos dijeron... Nos parece muy interesante lo que han mandado. Lo que sí, les recomendamos que bajen el tono definitivo que usaron. Dice, pero se está volviendo muy claro que la miocardiopatía hipertrófica no es solo una enfermedad monogénica. Como para tranquilizar, vamos a seguir con todo lo anterior que mostré de lo monogénico, pero nos estamos moviendo
a un poco más de complejidad en las miocardiopatías. Así que bueno, estos es los grupos con los que trabajo. Gracias por escucharme y por la paciencia. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Felicitaciones. Creo que en el público hay preguntas del doctor Cajide, que le gusta mucho la genética. Así que... Sí, pero entiendo poco. Doctor, realmente estuvo excelente su presentación y en la misma, en un momento dado, rescató un concepto y dijo, este concepto lo tomé de la inteligencia artificial y me pareció interesante. Si uno le pregunta ahora a la inteligencia artificial, en miocardiopatías, ¿hay alguna variante genética que justifica per se la indicación, sola por la variante genética, justifica per se la indicación de un desfibrilador? Sí. La máquina va a decir, analicé toda la información disponible y la respuesta es no. Siempre necesitamos un adendum fenotípico para justificar esta decisión médica. ¿Cuál es su punto de vista sobre este concepto? No, yo creo que siempre necesitamos algo fenotípico o la edad o lo que sea. Ya hay mutaciones que son bastante malignas. La de Timen 43 es una variante particular que se asocia a muchísima muerte súbita. Hay un protocolo en Newfoundland donde es fundadora la variante. Cuando a los hombres que cumplen 18 años les ponen un desfibrilador. Solo por tener esa variante. ¿Eh? La guía no dice eso. Sí, lo dice. Lo va a decir. La guía que va a decir lo va a decir y el protocolo de Newfoundland es este. Funciona así. Y de hecho hay comparaciones de poner o no poner desfibrilador y la sobrevida con el desfibrilador puesto usando este protocolo y funciona. Las mujeres, que van un poco distinto, le piden algo más. Le piden que tenga taquicardia ventricular sostenida o algunas cosas, pero los varones se los cascan a los 18. Si la inteligencia artificial va a resolver todo, yo creo que no. Y siempre va a ser necesario algo del fenotipo. En este caso, ser varón y tener 18 años, pero siempre vas a tener que jugar con factores. ¿Que te va a ayudar? Probablemente sí. ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, nos quedó claro que evidentemente la genética, creo yo, es un sesgo, es importante desde un montón de aspectos. Entonces, la pregunta un poco es, ¿cómo crees que debería meterse la formación en genética en las nuevas generaciones de cardiología? Porque un poco los que nos fuimos formando más o menos tuvimos que ir afuera, salir, mirar para otro lado, mirar para arriba, para los costados. Entonces, ¿cómo crees vos que se mete la formación en genética en las nuevas especialistas? Bueno, es un tema que se está discutiendo bastante justo porque es un déficit, bueno, lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que en el futuro esto se va, y además yo creo que la genética, por ejemplo, en este caso cardiovascular, va a ser como las resonancias. No es lo mismo que sea un cardiólogo especialista en genética que interprete esos resultados que sea un genetista. Pues si vos no conocés de la enfermedad, del fenotipo, es muy difícil meter la genética ahí. Entonces yo creo que se debería empezar a arreglar desde más temprano, probablemente desde la universidad, cosa que hoy es un déficit mismo de las residencias. Y lo otro que sí creo es que en lugares donde se trabaja muy bien, como aquí o como otros centros en Argentina, creo que es un lugar que supera un poco el conocimiento en genética, lo que se hace en el día a día. Lo que uno no puede pretender que esto sea sin tiempo. O sea, si a vos no te dan el tiempo necesario para formarte o para investigar en esto, es muy difícil que vos puedas ir adelante. Eso es una decisión política de las instituciones y de los gobiernos, ¿no? Es decir, que a la pregunta que seguía, si crees que la inteligencia artificial nos va a reemplazar en el análisis de las variantes genéticas, es decir, en determinar si una variante genética puede ser causal o no de la enfermedad, me parece que queda claro en relación a lo que vos dijiste, que todavía hay un lugar para los cardiólogos. Sí, porque los modelos hay que entrar. Yo creo que sí va a ayudar mucho, pero al final todo tiene que ser revisado. Y sobre todo puesto en el contexto clínico, que es con lo que más se juega. Entonces yo creo que por ahora no va a pasar. Sí que vos vas a poder utilizar la inteligencia artificial para ahorrar muchísimo tiempo en un montón de cosas, pero al final lo vemos en el día, te ayuda un montón la inteligencia artificial, pero comete muchos errores también. Entonces alguien tiene que estar supervisando eso y yo creo que todavía tenemos un lugar ahí. Hola, Juan Pablo. Muy buena la charla. ¿Qué tal? Soy Lola. Sí. Bueno, digamos, te felicito por todo lo que has hecho de 2018 que estuve en Helsinki hasta ahora. Hay mucha investigación ahí. Y a mí cuando estuve en Helsinki me llamaba la atención lo individualizado que trataban cada caso. O sea, hay un poco
dentro uno ve que unen la parte, digamos, que después no se ven en las tablas o que el doctor preguntó si la inteligencia va a poder responder Sí. esto. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro lado, cuando estuve allí me quedé impactada por las tablas que tienen de seguimiento y de mortalidad y demás. ¿Eso ustedes han volcado alguna base de datos pública, algo que se tenga acceso o es algo interno todavía? Bueno, hoy por hoy ya no soy asesor científico de HelsingCO, ya no dirijo más la parte... no se han volcado con respecto a la primera pregunta, esto no es para impacientes. Lamentablemente, cuando ves una variante, cuando llegás a la parte de ver si la variante salió en otros casos, que para mí es fundamental, y perdés tiempo. Perdés un montón de tiempo y ahí es donde yo creo, todavía le falta, pero donde la inteligencia artificial te va a poder ayudar a recopilar todos esos datos de esas tablas que nosotros hacíamos en forma manual. Con respecto a la segunda pregunta, no están pasados los datos a una plataforma pública, pero cada vez hay más datos disponibles. Yo creo que el dato, en un punto, va a ser más democrático. Me refiero al dato de calidad, a no lo que hay en ClinVar. Entonces, teniendo datos, la genética es algo que te va a generar un montón de datos. Cuando vos tengas las secuenciaciones, eso genera un montón de datos. Creo que el déficit está en los datos fenotípicos. Por eso para mí los clínicos son fundamentales. O sea, curar y saber cómo machás esas variantes con la parte clínica es lo más importante. Pero creo que hay muchas colaboraciones y cosas y yo creo que en los próximos años, en 5 años, tendremos suficientes datos como para ver lo mismo que se ve hoy en una plataforma privada como la de HelsingCO.